la página web de la CREC como en el canal televisión que tiene la CREC también en YouTube, para que cualquier persona lo pueda visionar en otro momento. Ya os pasaremos también el enlace tanto a todos los participantes que os habéis inscrito como a las panelistas también, para que la tengáis y podáis acceder a ella. Muy buenos días, Cristina. Por ahí ya nos van saludando personas en el chat que podéis abrir. Ahora más o menos yo, antes de comenzar, daré las instrucciones un poco para todas las personas que estáis del otro lado de la pantalla, pues podáis lanzar las preguntas a las panelistas que consideréis oportuno durante la charla y que luego al final pues iremos viendo ya para trasladárselo, o ellas directamente irán contestando en el orden que se estime oportuno. Bueno, si os parece, aunque todavía estoy viendo que se están dando de alta y entrando en la plataforma, pues bastantes participantes, pero van de una manera rápida. Como lo que yo voy a decir primero va a ser más bien la bienvenida y la presentación de tres mujeres que yo creo que hace falta poco presentar, pues vamos a comenzar y así vamos avanzando, sobre todo con la idea de a ver si somos capaces de terminar a la 1:30 o en el entorno de 2 menos cuarto, para no alargarnos mucho más y cumplir un poco con las perspectivas que tenemos. Yo simplemente desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña agradeceros un día más, un viernes más en este caso, el que participéis de una manera activa en todas estas jornadas que por videoconferencia, en formato online, estamos haciendo para intentar que sean cuestiones de temas de actualidad que nos ayuden a todos, especialmente al sector empresarial, pero también a toda la ciudadanía en su conjunto, para ir superando de la mejor manera posible esta crisis que ha derivado del coronavirus de una manera tan lesiva, tanto en el ámbito social como económico, y también para tratar aspectos puntuales en los que todos podamos aportar con esa idea de la inteligencia colectiva, propuestas, medidas, modos, cambios, situaciones para salir cuanto antes de ellas, porque aquí no cabe la menor duda que la intensidad que va a tener esta crisis o los efectos que realmente está dejando van a depender muy mucho del ritmo de aceleración, de retomar otra vez el pulso a la actividad económica con parámetros similares a los que teníamos antes del confinamiento, del día que se decretó el estado de alarma, y por ello, pues también es importante que todas las personas que estáis del otro lado de la pantalla podáis participar, o bien en el chat, o bien yo recomendaría mejor a través de preguntas y respuestas, que lo tenéis todo abajo de la pantalla, poder ir lanzando sobre la marcha las preguntas o las propuestas que entendáis oportuno en función de lo que se vaya desarrollando a lo largo de este webinar, que nosotros trasladaremos, en este caso yo, incluso si no las propias panelistas que me acompañan las irán viendo, e intentaremos dar respuestas al final del mismo para intentar que haya un feedback y un reporte en ambos sentidos y, como digo, que saquemos algo constructivo. Hoy el panel que nos toca, del que hemos hablado, lo hemos titulado Escalada socioeconómica en clave femenina, y como os podéis imaginar, poco tengo que explicar del contenido de lo que hoy pretendemos, más allá de lo que ahora las ponentes entiendan en función de sus casos de verlo. Hemos contado para ello y hemos invitado, y he de agradecer a las tres mujeres que hoy están con nosotros, porque son tres mujeres influyentes, porque además tienen distintos ámbitos de actuación dentro de lo que es la sociedad y cargos de responsabilidad en distintas esferas, y por ello pues hemos contado primero con la consejera de Igualdad y portavocía de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, a la que agradezco muy especialmente que hoy, que tenía además un día muy complicado por aquello que ha vuelto a haber Consejo de Gobierno extraordinario y una comisión también de seguimiento, que ahora ella, si lo estima oportuno, nos hablará también en la Asamblea, para intentar precisamente pues combatir de alguna manera lo que es esta situación que estamos viviendo, pero ahora participará y obviamente nos contará algo de ello. También hemos contado con Pilar Collado Santibáñez, compañera nuestra en lo que son las organizaciones empresariales en los distintos niveles, tanto en COEVA
como en la Confederación Regional, como en la Cámara de Comercio de Badajoz, de la que también es vicepresidenta, y que además de todo eso es empresaria de una empresa de formación y de eventos, una empresaria además que me consta, porque así me lo ha manifestado, que ha estado durante todo este estado de confinamiento pues al pie del cañón, trabajando, una empresa también de las que no ha hecho ERTE, de las que aunque parece que todas las empresas hemos hecho ERTE, pues ha habido muchas que no las han hecho, unas pudiéndolo hacer, como era su caso, y otras buscando alternativas. De todo eso nos contará luego ella. Y luego también contar con María Ortiz Alvarado, directiva de una gran empresa, en este caso del Grupo A3 Media en la Comunidad Autónoma, directora también de Onda Cero, compañera y siempre pues una persona muy implicada que empatiza mucho con el sector empresarial y especialmente con la Confederación Empresarial, y que también queremos que nos dé su visión desde un alto cargo directivo de una gran empresa, cómo han actuado y qué es lo que han hecho durante este periodo de crisis, cuáles son las expectativas que tienen y qué es lo que realmente ella entiende que nos queda por delante. Ya sin más, por lo tanto, voy a dar la palabra en el primer turno de intervención a la consejera de Igualdad y Portavocía, Isabel Gil Rosiña, que además ya le adelanto, me voy a adelantar a lo que pueda surgir de preguntas o de propuestas, porque el viernes pasado, Isabel, tuvimos el webinar, fue sobre las medidas de apoyo a que la Junta de Extremadura había aprobado, que habéis aprobado en definitiva, en el ámbito de mantenimiento del empleo y de ayuda a las microempresas y autónomas. Estuvo con nosotros tu compañera y consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y a ella, por aquello de la educación y de las competencias que tiene de cara a los colegios, que ahora mismo siguen cerrados, sin alumnos, y del tema de las guarderías, ya le surgieron muchas preguntas desde la parte de los participantes sobre cómo se podía ayudar para esa conciliación familiar, que ahora más que nunca, después de llevar más de 2 meses, pues prácticamente confinados todas las personas, pues se empieza a complicar cuando bien o hay que retomar la actividad laboral físicamente ya acudiendo al puesto de trabajo porque la teleformación no sea viable en función de la actividad productiva, y eso evidentemente crea conflictos para los menores de 14 años que ni tienen ahora mismo el colegio, tampoco las guarderías hay que reconocer han abierto como para poder buscar otra opción. Hay muchas dudas sobre si va a haber campamentos de verano o no. Nosotros sí hemos tenido de empresas nuestras asociadas que, aunque no va a ser el formato habitual, sí están ya haciendo una oferta para poder tener a los muchachos, a la gente joven, en definitiva, pues con actividades de formación, con actividades lúdicas, de ocio, en fin. Yo creo que es un tema interesante que también, si te parece oportuno, te dejo ya puesto encima de la mesa y tú dentro también que nos hagas de un compendio de todo lo que estáis trabajando, que tú mejor que nadie lo conoces y que además eres portavoz del Consejo de Gobierno, de todas las medidas que se han hecho. Tan solo recordarte que tuvimos la medida en concreto, el webinar en concreto con las medidas de ayuda al empleo y otro sobre la financiación. Y ahí, a partir de ahora, nuestra vocación es el viernes que viene tocar otra temática de todo lo que dentro del diálogo social estamos trabajando conjuntamente con los representantes sindicales y con la Junta de Extremadura, que reitero, los que me escuchéis ya muchas veces, no quiero ser pesado, pero tenemos una interlocución diaria y semanal, incluso formalizada, con reuniones con el Consejo de Gobierno en pleno por parte de la Confederación Empresarial, Comisiones Obreras y UGT. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra participación y cedo ya la palabra a la consejera de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. Muy bien, Javier, muchas gracias. Encantada de compartir este ratito con estas panelistas tan estupendas, con María Ortiz, con Pilar Coslada. Por supuesto, gracias a la Confederación Regional de Empresarios por contar con la Junta de Extremadura cada viernes para compartir las reflexiones de una reconstrucción que tenemos que hacer entre todos, cada uno desde el papel y desde la responsabilidad que tenemos. Gracias también a esas casi 100, decía Javier, o más de 100 personas, hombres y mujeres que nos acompañan en este nuevo sistema que yo creo que viene para quedarse porque nos permite llegar a mucha más gente de lo que llegábamos en las agendas habituales y presenciales antes de esta pandemia. Por tanto, creo que tenemos que poner de manifiesto también la oportunidad de las cosas buenas que nos ha enseñado esta crisis y sobre las que vamos a poder seguir utilizando como herramientas para llegar a más gente y sobre todo también para poner el oído quienes tenemos las responsabilidades de tomar las decisiones desde el ámbito de lo público para que sean más certeras y podamos saber también cómo los ciudadanos están sufriendo en su propia piel con la diversidad de situaciones que se dan. No quisiera yo empezar y Javier me conoce
no tengo yo muchos pelos en la lengua, por eso de ser la portavoz del Gobierno, enmendando la plana al título de este encuentro que hoy nos trae aquí, ¿no? Lo digo por lo de enclave femenina, ¿no? Esta desescalada que podemos analizar hoy desde la CRE en el papel que tienen que jugar las empresas, los empresarios, también las políticas públicas en Extremadura, yo lo apuntaría, por razón de mis competencias, en que tiene que ser en una clave igualitaria. La fotografía que teníamos en estos momentos en Extremadura antes del COVID-19 situaba que de todo el empresariado de la región, la mayoría de informes económicos que se hacen y que leemos dicen solo el 30% son mujeres. Yo siempre quito el solo porque hace unos años era bastante menos y por tanto ese 30% que ya situaba a las mujeres empresarias, y de esto sabe mucho más Pilar Coslada que yo, porque lo ve y lo vive en su propia piel, así como María Ortiz, situaba ya a las mujeres no solo en una cifra buena, que ha ido progresando en los últimos años con un esfuerzo extraordinario por parte de las mujeres que han decidido emprender en nuestra región, pero lo más importante de esos datos es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, muchas ligadas, por ejemplo, a sectores como el comercio, que ya estaban consolidadas, que tenían una vida de más allá de 4 o 5 años, estaban regentadas por mujeres. Por tanto, ante una crisis como esta, obviando todo lo que ha ocurrido en el ámbito sanitario, que creo que eso no es objeto de estas reflexiones que vamos a compartir, la gran debilidad que corremos es que esto arrase esos escalones que ya habíamos subido. Y ahí es necesario, yo creo, la coordinación, el diálogo social como el que está manteniendo el Gobierno de la Junta de Extremadura, para que las medidas que escribamos, la agenda de reconstrucción que seamos capaces de elaborar, en ningún caso, decía Javier antes, necesitamos retomar el pulso de la actividad económica de la región, al menos con los parámetros de antes. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. En lo que al plano de igualdad se respecta, esta tiene que ser una oportunidad para avanzar mucho más, ¿no? Y esas son las primeras líneas que yo quería marcar. No estábamos mal y la mayor debilidad a la que podemos enfrentarnos es que las mujeres, en este caso ese 30% de mujeres empresarias, con actividades empresariales consolidadas, muchas en el mundo rural, con lo importante que es la fijación de población al territorio, corramos el riesgo ahora de que este nuevo modelo de vida nos haga regresar a situaciones y a posiciones ya superadas a lo largo de los últimos años, con el esfuerzo individual de los colectivos, con el empuje y el acompañamiento de organizaciones empresariales, pero por supuesto también con las políticas públicas que se han venido desarrollando en el último tiempo. Antes del COVID-19, el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, tuvo que modificar y hacer un decreto ley, que parece que los decretos leyes solo se hacen en tiempos de legislaciones de urgencias como ahora por el COVID, hizo un decreto ley para obligar a las empresas a que pusiéramos en marcha lo que decía la ley de igualdad, porque la voluntariedad en esta cuestión no ha funcionado y 10, 15 años después de tener legislaciones muy pioneras y muy vanguardistas en lo que significa el progreso en la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, pues han quedado en el papel. Entonces, estamos ya, aparte de estar en la situación esta de desescalada, en ese año en el que tenemos que obligar a las empresas, incluso aquellas de menos de 50 trabajadores, a establecer planes de igualdad. Esto de que ahora la conciliación y corresponsabilidad de la familia venga a formar parte de la agenda política, de la agenda pública, como un problema de primer orden de este país, tengo que decirles que yo estoy encantada con que esto suceda, porque ahora estamos con el COVID, pero el problema de qué hacemos con los muchachos cada verano cuando los papás y las mamás tenemos que trabajar no es un problema nuevo. Es un problema que estaba ahí, es un problema que ahora el COVID ha venido a potenciar especialmente porque en el horario lectivo, con el cierre y la no vuelta a las clases de los coles y las guarderías y centros infantiles, que sabéis que hay distintas tipologías, lo amplifica, lo magnifica, pero era un problema que ya estaba ahí. Desde la Junta de Extremadura, en ese sentido, y con esto ya cierro mi primera intervención para dar oportunidad luego a que se produzca el debate, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo lo decía el otro día en la rueda de prensa. Lo que estamos preparando desde la Junta de Extremadura, en concreto desde mi consejería, son medidas muy concretas, coyunturales. Eso no es un plan de conciliación, no llega a la categoría de lo que se entiende como un plan de conciliación y corresponsabilidad de un gobierno, de una consejería, de un organismo público. Antes del COVID, muy poco antes, firmamos con los agentes sociales y económicos la estrategia de diálogo social de Extremadura, que sabéis que este gobierno pues es un gobierno que desde el inicio de la legislatura acuerda con los agentes sociales y económicos cuál va a ser la hoja de ruta de las decisiones del gobierno a lo largo de la legislatura. Y ahí tenemos escrito la necesidad de que esta región tenga una estrategia
de conciliación y corresponsabilidad, que por cierto nunca la ha tenido. Es decir, hay también debes que este gobierno tiene, este y otros gobiernos de la Junta de Extremadura, que a lo largo de estos años hay debes que tenemos. Y nosotros vamos a empezar, y hemos empezado ya a trabajar por la que entendemos que tiene que ser la primera medida para que nosotros tengamos un discurso coherente y seamos congruentes con lo que queremos luego pedir al empresariado extremeño y al sector privado. No hay un plan de igualdad en una de las empresas más grandes de Extremadura, que se llama Junta de Extremadura. Entonces tenemos que empezar por ser capaces de negociar y dialogar un plan de igualdad en lo que es el seno de la propia Junta de Extremadura y tenemos que ser capaces de escribir una estrategia de conciliación que afecte a la transversalidad del conjunto del Gobierno y que sea un plan ambicioso que vaya más allá de las unidades de igualdad que ya tenemos establecidas y que vienen a valorar con perspectiva de género cada una de las normas, decretos o disposiciones que aprueba esta Administración. Eso está bien, pero a todas luces es insuficiente. Por tanto, estamos en el camino y yo ya he dado las instrucciones precisas para que licitemos lo que sería y saquemos el contrato público de lo que sería que una empresa especializada en género nos haga el diagnóstico de la situación de nuestra región. Ahí debemos incluir lo que sería el plan de igualdad de la propia empresa Junta de Extremadura y ese tiene que ser el instrumento, la piedra angular de la que deben emanar las políticas que queremos pactar en clave de conciliación y corresponsabilidad. Lo que tenemos que hacer ahora, porque vamos a entrar en el mes de junio, los colegios se cierran, bueno, los colegios, las actividades que estamos haciendo los padres y las madres adhesoras a través de Rayuela con nuestros niños y niñas desde casa, en torno al 19 y 20 de junio. Entonces tenemos que articular medidas que den respuestas para esos 2 meses. Vamos a ofrecer, y estamos a punto de cerrar ya en estos días con las 2 diputaciones, lo que será la oferta de ocio juvenil. Habitualmente la Junta de Extremadura, desde el Instituto de la Juventud, saca una campaña de verano que tiene un coste de 200.000 euros que consiste en campamentos de verano en distintos puntos de la región. He decidido no sacar esa oferta, incluso aunque en la fecha en la que se celebraran esos campamentos estuviéramos ya en fase de desescalada total. Fase 3, fase 4, nueva normalidad, aunque esté todavía en el aire. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado ha sido tan complicado que no podemos ofertar un campamento que valen un dinero público, como digo, una partida presupuestaria que contemplamos anualmente de 200.000 euros para montar todo esto. Entendíamos que teníamos que ofrecer algo cercano que permita a las familias que los muchachos estén 4 o 5 horas por la mañana en el entorno inmediato del municipio donde viven, haciendo actividades, porque no confiábamos en que muchas familias mandaran a sus hijos haciendo cientos de kilómetros de casa 14 o 15 días con pernoctaciones fuera. Que habrá luego empresas privadas e iniciativas privadas que quieran hacer campamentos con pernoctaciones y todo fuera del hogar. Perfecto. Nosotros como autoridad, en este caso por la legislación que hay respecto del ocio juvenil en Extremadura, tendremos que autorizar una vez que el Instituto de la Juventud de España, el INJUVE, ha presentado ya una propuesta de qué cosas en materia de ocio se van a poder hacer y estamos esperando que el Ministerio de Sanidad nos lo apruebe. Cuando el INJUVE marque eso, el Instituto de la Juventud de Extremadura adecuará a la realidad de nuestra región y, por tanto, la autoridad competente Junta de Extremadura autorizará en esa fase ya 3 y 4 de normalidad a las empresas privadas de ocio que puedan ofertar, como decía antes Javier, distintos campamentos. La oferta pública va a ser una oferta que va a llegar a cada municipio porque entendíamos que era la mejor opción en estos momentos. Ese sería uno de los pilares de las medidas coyunturales de conciliación que vamos a ofrecer. Otro sería el decreto ley que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, donde se cambian distintas normas tributarias para que todos los gastos que tengan las familias respecto de los servicios que pudieran contratar en torno a la conciliación se puedan desgravar en la declaración de la renta ya del año 21. Y el tercer pilar y fundamental es que he estado reordenando en la medida de las posibilidades que tiene una consejería como la mía, que tiene un presupuesto también muy reducido, los fondos de los que disponía en el Instituto de la Mujer de Extremadura para poder ofertar un plan de contrataciones que vayan en este sentido. Es una cuestión que no está cerrada en estos momentos, pero digamos que esas son las 3 patas que va a tener estas medidas rápidas que entendemos tenemos que dar. La parte de ocio, que la vamos a hacer conjuntamente con diputaciones, donde también espero de su aportación y estoy cerrando con ellos los detalles. La parte que vamos a hacer desde el Instituto de la Mujer, que vaya un poco a generar contrataciones que vayan en este sentido, de que las familias podamos contratar a alguien para el tema de, serían contrataciones públicas, para el tema de los cuidados y de los menores a cargo, las personas con discapacidad a cargo. Esa tercera pata de las medidas tributarias que hemos cambiado y una cuarta
que no puedo obviar como Administración Autonómica, que es la instrucción que ya ha puesto en marcha la Consejería de Administración Pública y Hacienda para la reincorporación de los funcionarios de la Junta de Extremadura físicamente a su puesto de trabajo, donde por primera vez se prioriza de una manera muy importante, creo que este es un paso dentro de la función pública y la propia funcionamiento de la Administración regional, donde se prioriza de una manera muy importante el derecho a acogerse al teletrabajo de aquellos funcionarios y funcionarias que tengan hijos menores de 14 años, edad pediátrica a su cargo, así como personas con discapacidad menores de 18 años. ¿De qué tenemos que estar atentos o de qué quiero estar atenta como consejera de Igualdad? Pues de los datos que me dé la vicepresidenta primera para analizar luego con posterioridad cuántos funcionarios varones y cuántas funcionarias mujeres son las que se han acogido a estas medidas. Ese es un análisis que me corresponde hacer como consejera de Igualdad y desde luego al que estaré atenta como no puede ser de otra manera. Por tanto, y por lanzar ya la palabra a las otras compañeras, todas las crisis nos enseñan cosas. Esta nos ha enseñado el valor de las cosas más esenciales y naturales de la vida, como el estar cerca de los tuyos y tomarte una copa de vino con un amigo o abrazar a alguien en su cumpleaños. Nos ha enseñado que tenemos que cambiar el modelo residencial, ayuda a domicilio, todo lo que tiene que ver con ese gran paquete de cuidados de nuestros mayores y especialmente en zonas rurales como la nuestra, con una población muy, muy envejecida. Pero también las crisis, además de enseñarnos cosas, estoy convencida de que nos dan la oportunidad de impulsar algunas que ya venían mal. Y el tema de la igualdad, pues siempre ha venido cojo. Y el tema de la paridad y de ese 50 más 50 iguales que se titula esta conferencia y este encuentro de hoy, pues tenía todavía algunas aristas que depurar. Creo que es una oportunidad, creo que el empresariado extremeño, con ese 30% de mujeres valientes que están desempeñando la actividad económica en los pueblos, que están fiando población al territorio, no debe verse debilitado por esta situación y también pues es una oportunidad para mí escuchar todas las propuestas y todas las, en definitiva, reflexiones que quieran hacernos tanto las dos compañeras como las demás personas de las que tomaré buena nota. Así que ya cedo la palabra. Gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, consejera. Creo que has dicho cosas muy interesantes y reflexiones que sin duda alguna obligan y las debes tú de hacer, como no podía ser de otra manera, por la responsabilidad y la competencia que tienes como consejera de Igualdad. Y hay una cuestión que yo por eso no había querido entrar y ahora sí me has dado paso y la voy a decir de experiencia mía personal. La corresponsabilidad y la conciliación familiar a veces se nos echa la carga simplemente a los centros de trabajo, o sea, en el ámbito laboral, pero viene mucho de tema cultural y social, donde tenemos que hacer un eso. Yo ahora en estas jornadas, en estos más de 2 meses que hemos estado confinados, como hemos tenido tantísimas videoconferencias, yo hay un dato que saco de mi propia estadística, consejera, y era que era curioso que cuando tenía del otro lado de la pantalla a mujeres que tienen hijos menores, ha sido en muy pocas ocasiones, estando en su domicilio obviamente, desde donde estaban trabajando, cuando no ha aparecido algún crío por allí en la pantalla, que pedía a mamá algo, Bueno, en algún caso ha sido contigo también, pero no te creas que ha sido la única, que tú con tu hijo, no, que también se ha dado esa situación como tú bien sabes. Pero han sido muchas. Hoy, sin ir más lejos, esta mañana hemos tenido la reunión de comisión de seguimiento de los ERTES, donde estaba la directora provincial del SEPE, de la tesorería, el jefe de inspección, la directora general de trabajo. En definitiva, había 4 mujeres y estábamos también 4 hombres. Los representantes sindicales, estaba el director gerente del SEPE, Javier Lunello, y donde únicamente ha aparecido un crío pequeño también ha sido en una de las mujeres. En la de los hombres no aparecen. Entonces, es cierto de que seguís apechugando las mujeres o se os está presionando que parece que sois más. Y en eso, por lo tanto, me parece muy sensato todas las reflexiones que has hecho de esa evaluación y me quedo con una última cosa que me apunto ya para conclusiones. Esta crisis, como tantas crisis, también puede ser una oportunidad en la clave de que ganemos y avancemos en igualdad. Con lo cual, de momento, si os parece, me voy quedando con ese mensaje y ya doy paso a mi compañera, amiga, colaboradora estrechísima, Pilar Coslado Santibáñez, para que ella nos dé su imagen de lo que entiende de este 50 más 50 iguales, en la que ella ha tenido mucha participación como miembro de la Junta Directiva de la CREX, en una de las publicaciones que vamos a poner en marcha en el ámbito de la igualdad, y para que nos cuente su experiencia personal, profesional, cómo se ha desenvuelto su empresa, si la empresa realmente ha acudido a la figura de los ERTE o no con sus trabajadores o trabajadoras,
si realmente tu facturación, cómo te has readaptado, cómo no te has readaptado. Y también, Pilar, cómo no, ¿tú qué piensas de las medidas que se están aprobando tanto a nivel nacional del gobierno central, como a nivel autonómico, como a nivel locales, los planes especiales que tú conoces también de las dos diputaciones en los que la CREX también ha estado participando, aportando y trabajando codo a codo para ser corresponsable, que lo decía muy bien también antes Isabel, hay que ser corresponsable y en estos momentos más que nunca. Todos estamos aquí para arrimar el hombro y entonces, ¿qué ves tú también o qué aportación haces? No solo en el plano de la igualdad, sino sumando y todos juntos para salir cuanto antes de esta situación tan difícil que estamos ahora mismo viviendo. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos los participantes que estén escuchándonos. Muchas gracias a la CREX por invitarme a participar con estas dos mujeres que cada una en su perfil, creo que, bueno, como decía al inicio Javier, son mujeres influyentes y que tienen mucho que decir, tanto en la materia en la que dominan, en su área cada una, como en la responsabilidad asumida desde el ser mujer, ¿no? Que de eso pues nosotras pues sabemos bastante, ¿no? Sí que es verdad que esta mañana lo comentaba con una persona que, hablando de este webinar, que estamos como en periodo de transición y en todas las transiciones hacia un cambio hay momentos en los que todo se tambalea, ¿no? Pero sí que es verdad que las cifras van mejorando y eso a mí es lo que me llena, ¿no? En esta situación con el COVID, yo creo que, bueno, pues todos, mujeres y hombres, hemos actuado como mejor hemos creído, ¿no? Yo, con mi empresa, bueno, pues el día que nos dicen, 2 días antes de decretarse el estado de alarma, nos dicen que ya la formación presencial se tiene que suspender, ahí es donde yo empiezo ya a pensar en qué puedo hacer, ¿no? Cómo puedo transformar, porque yo imparto formación presencial, imparto también teleformación, pero la parte de teleformación era mínima, o sea, un 20-21%, ¿no? De mi cifra de negocio. Entonces, con eso, lógicamente, no me podía mantener. Tampoco sabía si se iba a decretar un estado de alarma o no. Pero yo creo que las mujeres tendemos a pensar de manera más holística, ¿no? Y entonces pensamos en lo que puede suceder y nos anteponemos en muchas ocasiones a situaciones que las vemos venir, ¿no? Y en eso fue lo que hice, ¿no? Pensar, ¿qué puede suceder? Se puede decretar, ya se empezaba a hablar que se iba a decretar el sábado un estado de alarma. Si se decreta un estado de alarma y ya tenemos que cerrar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, pues yo tenía encima de la mesa un plan de formación, de teleformación, que no lo había puesto en marcha porque sé que la demanda, y sobre todo aquí en Extremadura, la demanda de formación online no era suficiente para cubrir ese plan. Y entonces preveo que si las personas tenemos que estar en casa, podemos dedicar ese tiempo, que siempre es la excusa, no, es que no tengo tiempo para formarme, no, es que yo si llego a casa, lo último que voy a hacer es encender el ordenador, si llego de trabajar, tal. Y, bueno, hablo con mi equipo, lógicamente me reúno con las personas de mi equipo, porque sin ellas Almatia no existiría y me apoyan en la decisión de seguir adelante. Siempre sabiendo que a lo mejor en un momento determinado vamos a tener que parar y entonces sí voy a tener que recurrir a un ERTE para, porque claro, yo tengo unos costes fijos, como son sus sueldos, los seguros sociales, el alquiler de estas instalaciones, teléfono, luz, bueno, todo lo que tiene un empresario o una empresaria para seguir adelante. Y sí les advierto que si eso no sale adelante, bueno, pues vamos a tener que tomar esas medidas. Pero bueno, a día de hoy no hemos tenido que hacerlo. Y no hemos tenido que hacerlo porque las personas han respondido muy bien. O sea, yo el índice que tenemos ahora de formación, y además estos días me llegaba una nota de Madrid que en Extremadura estamos alcanzando un porcentaje en formación que no se había visto antes, con lo cual por esa parte estoy muy contenta, pero también sin desviar la atención de lo que nos ha llevado a eso, ¿no? Que es un momento puntual, un momento en el que además es triste y es doloroso porque hay gente enferma y hay muchísima gente que está perdiendo la vida, está perdiendo a familiares y entonces, bueno, teníamos que tratarlo todo con mucha delicadeza, ¿no? Hemos conseguido que la gente se formara de manera gratuita. Y además lo hemos hecho de una manera que de lo que nos ha servido es para sustentarnos. O sea, yo lo que he hecho en estos meses que llevamos es cubrir los gastos.
¿vale? Entonces estamos haciendo también una labor social. Yo creo que cuando hablamos de la mujer empresaria, estamos hablando de un pasito más allá del empresariado. Y no quiero decir con esto que seamos diferentes a los hombres, porque yo, cuando hablamos de igualdad es porque realmente considero que seamos iguales, pero creo que la empatía, la capacidad de escucha, la visión holística que os decía antes y la resistencia, esas son características muy, muy, muy marcadas en la mujer, y yo creo que, y tengo mujeres muy cerca que han estado a ese nivel también y han hecho lo mismo y han apostado por seguir adelante, porque yo una de las cosas también que se me venía a la cabeza esa noche dándole vueltas a ver qué hacía, pensaba, si dejamos de cotizar, ¿cómo vamos a invertir? O sea, ¿cómo vamos a tener inversión en sanidad? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, no podemos, esto es una rueda, no podemos dejar de pagar una serie de impuestos que sirven para que luego nos beneficiemos de esos cuidados, ¿no? Y en todo eso, pues surgió el seguir adelante y el trabajar la teleformación, y eso es verdad que ahora empiezo a recoger frutos porque ya hay empresas que nos están solicitando formación ya a nivel privado para sus trabajadores, con lo cual creo que de esa semilla voy a recoger su fruto. Con el tema de las medidas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel local, diputaciones, creo que todas las ayudas son bienvenidas. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque no podemos endeudarnos diciendo, bueno, pues venga, voy a pasar este trago acogiéndome a un crédito que a lo mejor luego al año que viene, cuando tenga que empezar a pagarlo, no lo puedo pagar. Pero lógicamente son bienvenidas. ¿Que son insuficientes? Por supuesto. Yo quiero entender que tanto desde el gobierno central como desde el gobierno regional, como desde cualquier, las diputaciones, el ayuntamiento de Badajoz, de Mérida, de cualquier localidad, yo creo que ponen a disposición lo que pueden. Quiero entender que es así, no creo que nadie diga, bueno, pues voy a ayudar un poquito y lo demás me lo guardo. No, o sea, yo quiero entender que esa es la intención, pero también tienen que ponerse en la piel del empresario, de la empresaria, y saber qué es lo que realmente necesitamos. Yo cuando se habla de teletrabajo me asusto un poco, porque bueno, yo he tenido a mi personal teletrabajando desde el día 20 y tantos de marzo hasta el día 11 de mayo, y ellas mismas me pedían volver a la oficina. Me decían, por favor, déjanos ir porque cumpliremos con todas las medidas de seguridad, pero necesitamos también el contacto físico. Somos seres sociales y necesitamos ver a las personas, reunirnos, mirarnos cara a cara. No es lo mismo vernos por aquí, que a mí me parece genial porque no os veía hacía muchísimo tiempo y me alegra muchísimo veros, pero no es lo mismo tener una conversación con una persona de tú a tú. Y a veces en las empresas necesitamos hablar de ciertos temas que son necesarios hacerlo personalmente. Luego, las casas no están acondicionadas para ese teletrabajo. ¿Quién tiene que acondicionarlas? ¿La empresa o el trabajador? Eso hay que pensarlo muy bien, porque si no, a la empresa desde luego el teletrabajo no le va a interesar. Y luego, el tema de la conciliación, yo creo que el teletrabajo tiene que ser, además de una ayuda de alguien que cuide a tus hijos, puede ser el teletrabajo una ayuda a la conciliación, pero no veo como conciliación el teletrabajar y el tener a mi hijo, y si es uno todavía, 1, 2, 3 niños alrededor de mí, porque entonces no se trabaja, ¿no? Entonces, eso creo que desde las empresas tenemos que tener muy claro que las ayudas tienen que venir para el teletrabajo, si realmente eso vemos que funciona y que a lo mejor no siempre, pero en ciertos periodos se puede teletrabajar, y la ayuda al cuidado de los hijos. O sea, padre y madre que trabajen y que necesitan a alguien que se ocupe de sus hijos. Ahí también, yo lo que sí, me parecen fenomenal las ayudas que se trasladan, pero también le pido a la administración que piense en las empresas que tienen actividades para niños, ¿no? Y que además hay algunas, bueno, nosotros tenemos en la Confederación una empresa que se llama STEAM Center, que trabaja la ciencia y la tecnología, que precisamente faltan muchas niñas, muchas mujeres formadas en esas áreas porque es la demanda actual que hay de empleo y no hay mujeres, y desde niños, desde esa empresa, desde STEAM Center, se les está formando. Ellos han abierto ahora un campus de verano, creo que es de mañana, y además se les forma también, si los padres quieren, porque necesitan
que durante toda la mañana estén allí, se les forma en competencias, en otras competencias, o se les dan clases particulares si las requieren para mejorar en cualquier asignatura, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor la administración podría contar con esas empresas, no sé, si a tipo de bono para padres que quieran llevar a sus hijos. Y pongo esa empresa de ejemplo, pero hay muchísimas guarderías que son bilingües, o no bilingües, pero que se dedican al cuidado de los niños, y entonces los padres podrán trabajar o bien teletrabajando o bien en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también se puede pensar en esas empresas privadas que ahora lo van a necesitar más que nunca, ese apoyo de la administración para darles trabajo. Yo creo que es mejor darle trabajo a la empresa privada que darle dinero para que se sustente durante un tiempo y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, las medidas tributarias, todo, o sea, a mí las medidas me parecen acertadas, casi en su mayoría, pero lógicamente insuficientes. Vemos los datos, se me ponen los pelos de punta cuando cada lunes vemos que vamos llegando a una cifra de personas en ERTE muy elevada, y no solamente es el que estén en ERTE y cobren un 30% menos y no estén en su puesto de trabajo, con lo que eso acarrea para la empresa, sino cuando tú les incorpores después de 3 meses sin trabajar. Ojo, esa era una de las cosas que a mí también me preocupaba, y yo pensaba, si yo les digo, bueno, venga, vamos a hacer un ERTE, os vais para casa, nos vemos no sabíamos cuánto iba a durar esto, ¿no? Dentro de 3 meses, no, la gente no vuelve igual, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo eso, que no sé si me estoy pasando del tiempo o no, lo que quiero decir es que no nos podemos quedar solamente en el pensar en, ha sucedido esto, ¿a qué ayuda me acojo? No. Ha pasado esto, voy a tomar la decisión que puedo tomar desde mi posición, y luego para llevar eso a cabo necesito alguna de las ayudas, a lo mejor no necesito ninguna, o a lo mejor demando una que la administración no ha contemplado, ¿no? Entonces yo creo que desde el tejido empresarial debemos de ser muy conscientes de lo que hacemos, lógicamente demandar aquello que necesitamos, que bueno, creo que hemos tenido la oportunidad de hacerlo a través de una encuesta que se ha realizado a través de la CREX junto con Paperthink, y bueno, pues esa solicitud, esa demanda se trasladará a quien corresponda para ver si se pueden tomar medidas que realmente se adecúen a la realidad de las empresas. Por mi parte. Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Has dicho cosas que me han sorprendido curiosamente, a pesar de que hemos hablado bastantes veces durante estos días de confinamiento, y has dado visiones que nos vienen a cargar, que era muy interesante tener esta perspectiva femenina sobre las cuestiones. Simplemente voy a tocar una antes de dar paso a María, y es que me ha llamado mucho la atención la manera en la que evalúas. Cuando tuvimos la jornada de la financiación, todas las empresas, como bien sabes, porque tú participaste también en ellas, focalizaban en la encuesta, también así se ha puesto de manifiesto, como uno de los grandes problemas que nos había surgido ya por el confinamiento, la liquidez, o sea, problemas de tesorería. Por lo cual, lo que estábamos ávidas todos de ir a la financiación, pero hasta ahora no me había hecho yo un planteamiento que me ha traído a la cabeza de momento a mi madre, a conversaciones que escuchaba en mi casa cuando yo era pequeño, entre mi padre, que era el empresario en teoría, y mi madre, que era la ama de casa, pero que yo creo que era la que le aportaba todo el control al empresario, y le decía, Manolo, ¿cómo has pedido otra vez un préstamo para esto? Otra vez, y lo vamos a poder pagar mañana. Y es una reflexión que has hecho tú, con ese nivel que efectivamente ahora estamos, con esta necesidad de tener tesorería, las empresas nos estamos endeudando, ¿y qué va a ocurrir mañana? ¿Lo vamos a poder devolver ese préstamo o no? Porque los préstamos tienen vocación de que hay que retornarlos, hay que hacer su devolución, su amortización. Por lo tanto, es algo interesante, que de las muchas cosas que has dicho, y que luego ya podremos en el turno de debate hablar con un poco más de profundidad. Voy a dar ya paso a la última de las mujeres que tengo hoy el honor de aquí acompañar yo modestamente, como es María Ortiz Alvarado. Ya la he presentado antes, directora de A3 Media y Onda Cero en Extremadura, aparte de buena amiga, colaboro con ella. De hecho, me encanta la nueva imagen que veo ahora en la pantalla, María, en la que ya te has puesto tus cascos de radio, tu micrófono, el que habitualmente tienes en el estudio de Onda Cero, donde yo tengo la ocasión, cuando tú me invitas, de participar contigo en las tertulias, por ejemplo, de los jueves por la tarde.
y me encanta esa imagen porque es la imagen tuya y además un dato importante que no podemos olvidar. En todas esas actividades esenciales que se decretaron, todos esos trabajadores, empresarios y empresarias que han estado poniendo a veces en riesgo su propia salud porque no podían estar confinados en algunos casos, en otros sí. No solo eran los sanitarios, ni la policía, ni la Guardia Civil, eran también los empleados de Mercadona, del Corte Inglés, de Carrefour, para que pudiéramos ir a comprar el pan, los víveres, los transportistas, los que nos limpiaban las calles y nos recogían la basura todos los días. Son muchos trabajadores y muchas empresas las que han estado ahí. Pero también unas que a veces pasan por alto son los medios de comunicación, los periodistas, que habéis estado día a día. No sé si habéis podido usar teletrabajo o habéis tenido que estar in situ en las emisoras o no, pero habéis estado manteniendo la programación con toda normalidad, informando algo importantísimo en una situación como la que teníamos, en la que estaba confinada gran parte de la población por todo lo que aquello que tiene de entretenimiento y de informar, sobre todo para trasladar esas medidas que todos debíamos de acometer. Entonces, como haces tú muy mucho en la radio, hoy me vas a permitir que yo parezca que sea aquí el que maneja los medios y tú que seas la invitada, pero quiero que probemos in situ si ese micrófono que te has puesto de Onda Cero y esos cascos funcionan o no funcionan y ya te doy paso, María. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Escucha con esa voz, sin duda alguna, también magnífica que tienes en las ondas de Onda Cero, que tú reconocerás y se te escucha perfectamente. Por lo tanto, somos todos ya oídos. Gracias, Javier. La verdad que, bueno, que como estamos haciendo la programación en estos momentos local, los más de uno, en todas las ciudades de España, lógicamente también de Extremadura, pues no me he podido poner en el estudio, de ahí que Javier plantee a ver si se escucha, porque claro, me lo he instalado, pero perfecto. Bueno, en principio, pues claro, saludar a las dos ponentes que me acompañan, Pilar y Isabel, gracias. Muy interesantes, además, las intervenciones de las dos. Gracias también a la CRES, lógicamente, Javier, por organizar este encuentro y además por contar conmigo, con mi presencia y con la presencia de Onda Cero y del Grupo A3 Media, y también, por supuesto, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Efectivamente, como ha dicho Javier, nosotros, por decreto del Gobierno, nosotros digo, los medios de comunicación, fuimos decretados servicio esencial. No hemos tratado con los enfermos, como han hecho los sanitarios, no hemos hecho el trabajo fantástico que han hecho la fuerza del orden público. Nuestra función como servicio esencial, yo creo que es fácil de entender, ha sido y sigue siendo informar y entretener, que cuando la gente ha estado en el confinamiento, ha estado en sus casas, los ciudadanos, han necesitado información, pero han necesitado también mucho entretenimiento, y eso lo hemos aportado los medios de comunicación. Normalmente esa es nuestra función, ¿no? La de informar y entretener, pero es que ahora se ha puesto de manifiesto que era muchísimo más importante. Así lo entendió el Gobierno, nosotros lo hemos aceptado lógicamente como algo lógico, lógico y normal, que fuéramos servicio esencial, porque claro, en una situación tan excepcional como la que hemos vivido de la pandemia, tan única, la gente necesitaba saber qué estaba pasando desde sus casas, qué estaba pasando ahí fuera, cuáles eran las decisiones que estaba tomando el Gobierno en ese mando único, pues en colaboración también con las administraciones más cercanas, con las administraciones regionales. Y bueno, la verdad es que nosotros hemos notado un aumento exponencial del consumo de los medios de comunicación, sobre todo ahí están los datos, ahora mismo no me quiero extender en esos datos, sobre todo el consumo de medios radio, televisión y digitales. Nosotros, por ejemplo, en Onda Cero, que es la cadena de radio de nuestro grupo, y tanto Antena 3, La Sexta, consumo, ya digo, exponencial de nuestras emisiones. Y luego, además, la gente, sobre todo, ha sido mucho fiarse de esos medios de comunicación que se nos llama tradicionales,
con ese, a lo mejor, con esa acepción de tradicionales que parece algo antiguo, porque están como en la revolución, ¿no?, digital de los medios de comunicación también, pues aparecen nuevos medios, pero los medios llamados así, tradicionales o convencionales, bueno, pues ya digo que hemos recibido ese apoyo de la ciudadanía y de los oyentes y de los telespectadores, porque han buscado esa credibilidad, esa profesionalidad bueno, que hemos dado. La verdad es que, ya digo, todos los medios en general, porque hemos sido declarados servicio esencial. Para poder desarrollar este trabajo de servicio esencial y mantener, como decía Javier, toda nuestra programación y todo nuestro saber hacer, pero además hemos tenido también, lógicamente, los directivos de esta cadena que salvaguardar la salud de los trabajadores, de los periodistas de Onda Cero, bueno, de toda la plantilla, periodistas administrativos, publicistas, es decir, todos los que forman nuestras plantillas, pues lógicamente hemos tenido también que utilizar el famoso teletrabajo. Ha sido un reto para nosotros, para los medios de comunicación, para las emisoras de radio, ya no quiero contar el reto que ha supuesto, igual que para el resto, lógicamente, de empresas. Nosotros hemos tenido, yo aquí en Extremadura, he tenido prácticamente al 90% de la plantilla haciendo teletrabajo. Hemos tenido que adaptar la tecnología, el conocimiento en tiempo récord para seguir manteniendo esa programación que nosotros, en nuestro caso, hablo por lo que conozco, lógicamente, en Onda Cero, en toda la cadena, en Onda Cero Extremadura y en toda la cadena, hemos mantenido intacta nuestra programación regional. Eso ha sido realmente un reto que yo creo que lo hemos conseguido con bastante calidad. Así lo estamos recibiendo del retorno de los oyentes y bueno, ha sido un trabajazo que ha hecho todo el equipo de Onda Cero. Hemos tenido que seguir desde casa las ruedas de prensa por streaming, que era algo muy nuevo para nosotros, pues para poder transmitírsela a los oyentes, editar informativos. Bueno, en fin, Javier, como decía, lo sabe, participa en las tertulias y le hemos instalado ahí su programa, su HQ, para que entre con sonido de estudio y así poder mantener esa programación. Insisto, somos la cadena Onda Cero con más programación local y regional. 3 horas de programación local y regional que hemos mantenido intacta y la gente, la audiencia nos lo ha agradecido y yo la verdad que siento una satisfacción profesional enorme por ello. Pero claro, también somos una empresa privada. Es decir, Onda Cero es una empresa privada, el grupo A3 Media. Nuestro negocio, como todos los que estáis ahí sabéis, depende de la publicidad de las empresas privadas. Muchos de los que estáis al otro lado, la misma CRES, habéis confiado muchas veces bueno, en nuestra capacidad para comunicar vuestros productos y para comunicar vuestras marcas y afortunadamente somos una de las empresas más importantes de este país gracias a eso y también en Extremadura y lógicamente también el apoyo institucional. Claro, yo digo una cosa, lo llevo diciendo desde que empezó el confinamiento. A las empresas, a vosotros, se os obligó, a muchos de vosotros, empresarios, empresarias que estáis al otro lado, se os obligó a cerrar por el tema de la pandemia. A nosotros como servicio esencial se nos obligó a abrir. Que yo digo que no sé qué será peor, porque si te obliga a abrir como servicio esencial, pero tu negocio, insisto, tiene las puertas cerradas, a ver cómo haces tú para mantener toda la programación. Nosotros no hemos hecho, lo decía Pilar, enhorabuena Pilar, también a ti, no hemos hecho ningún ERTE en la plantilla de Onda Cero ni del grupo, no hemos tocado ningún sueldo de la plantilla e, insisto, hemos mantenido toda la programación. Y claro, ¿eso cómo se hace? Si se nos ha caído, como digo, se nos ha caído completamente el negocio, si la empresa tiene las puertas cerradas, no podemos ir a decirle, oye, comunica tu producto que vaya la gente a comprar, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que, lógicamente, readaptar toda la estructura económica y financiera de esta empresa. Ya digo, no hemos hecho ERTE, no se han tocado sueldos, pero sí se han eliminado, lógicamente, todos los variables, bueno, el variable completo de todos los cargos directivos de esta cadena se han eliminado y los accionistas del grupo han renunciado a su dividendo en este año para poder mantener, ya digo, con este gran esfuerzo, pero con esta gran satisfacción profesional, el poder mantener nuestra empresa y la programación y seguir
siendo ese o dando ese servicio esencial que el Gobierno ha dicho que quiere que hagamos. Aún así, lógicamente, tengo que poner los datos sobre la mesa. Nuestra caída del negocio ha sido de un 60%, versus 19, comparado con el año pasado. Solamente en mayo en Extremadura nosotros hemos tenido una caída del 74% de la inversión. Y ese otro restante, tengo que darle las gracias, agradecer a todas esas empresas, a todas esas marcas que han seguido comunicando por no perder en este tiempo, sin saber cuánto tiempo íbamos a estar o ibais a estar con los negocios cerrados, pero habéis seguido manteniendo esa comunicación de empresa, esa comunicación de marca. Y luego también pues agradecer lógicamente a las instituciones que han estado apoyando, que han entendido, esas instituciones que han entendido que para que nosotros pudiéramos seguir siendo servicio público y seguir llevándole allí a todos los hogares de Extremadura, de España, todo lo que estaba pasando y toda la toma de decisiones que estaban tomando tan importante en estos momentos, insisto, pues esas instituciones tengo que agradecerle el apoyo que en este tiempo han tenido con nosotros. En la parte de la escalada, nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir entreteniendo. Yo tengo muy buenas perspectivas, soy optimista, al menos en la parte de los medios de comunicación empieza a moverse la economía, empiezan a abrir los negocios, las empresas empiezan a trabajar. Voy a seguir y vamos a seguir en esta empresa manteniendo el teletrabajo, sobre todo para aquellas personas aquellos trabajadores, periodistas, administrativos, publicistas, que o bien tienen personas a su cargo, personas mayores a su cargo, o bien tienen niños a su cargo, para facilitar la famosa conciliación de la que estamos hablando. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Dulce Arribas, la periodista de Onda Cero Mérida, que hace el Más de Uno Mérida, que ha hecho el magazine, tiene 2 niños pequeños, ha hecho el magazine desde su casa, nunca han salido, bueno, con una extraordinaria calidad. Sus niños nunca han salido, porque me decía que cerraba la puerta, yo nunca he salido en antena, cerraba la puerta, les decía, ahí os tenéis que quedar, y muchas veces han sido los padres los que han tenido que hacerse cargo de los niños para que ella pudiera hacer el magazine. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo ese teletrabajo. No somos una empresa de teletrabajo, los medios de comunicación no somos una empresa de teletrabajo, pero sí vamos a favorecer, es una decisión que ha tomado Onda Cero y el Grupo A3 Media, de favorecer la conciliación de aquellas personas que lo necesiten, hombres o mujeres, que lo necesiten, esas medidas de conciliación y el teletrabajo, o bien el cuidado de los mayores, que sabemos que son las personas más afectadas. Sobre las medidas, y ya para terminar, sobre las medidas de conciliación, ya que estoy en ese ámbito, me parecen absolutamente fundamentales. Bien, las valoro positivamente, las ha explicado la portavoz del Gobierno, las valoro positivamente. Creo que es absolutamente fundamental esas medidas de conciliación. En el tema de las empresas, las mujeres, son los datos que manejaba y publicaban recientemente la CREX, los autónomos. Las mujeres han liderado la creación de empresas en los últimos 10 años en Extremadura. Y ahora, durante el confinamiento, lo han dicho los sindicatos, lo hemos sacado nosotros en Onda Cero, como la mayor parte de las consultas sobre la conciliación y las medidas de conciliación ha sido de mujeres. Entonces, fundamental esas medidas de conciliación que tienen que llevar a cabo las instituciones y las empresas, como estaba diciendo yo hace un momento, para que esa brecha de género no venga atrás, como decía Isa. Es decir, hemos hecho mucho, no podemos ahora mismo retroceder. Y evidentemente, insisto, son datos que están sobre la mesa, como la brecha salarial y de género en estos momentos es una realidad, sigue siendo una realidad, desgraciadamente. Si ha habido 2 sueldos en una casa, como es más precario el de la mujer trabajadora, si se ha tenido que prescindir de algunos, se ha prescindido el de la mujer, y la mujer es la que se ha quedado en casa también por ese motivo, no solamente porque quiera cuidar de sus hijos, que me parece que es absolutamente legítimo. Con lo cual creo que es muy importante todo esto tenerlo claro. También decía Pilar, me parece muy importante, quién va a asumir ese coste para la conciliación y el teletrabajo en las empresas.
Y yo, para terminar, el Times publicaba durante estos meses, no sé ya cuándo ha sido, que los países liderados por mujeres presidentas, Nueva Zelanda, Finlandia, Alemania, Taiwán, no son muchos, son los que mejor han liderado y han tenido resultados sobre la gestión del COVID, ¿no? Ahí está. Algunos dirán que es casualidad, pero el dato está ahí. Nosotros en Onda Cero en Extremadura somos de los 17 directores, en Onda Cero, cadena, de las 17 comunidades, somos 5 directoras regionales, Canarias, Cantabria, Rioja, Aragón y Extremadura. Y bueno, la verdad hemos hecho todos un esfuerzo importantísimo, pero tenemos unos equipos muy consolidados, muy engrasados, que están haciendo un trabajo fantástico. Así que, bueno, soy optimista, me quedo con ese mensaje, soy optimista con respecto al futuro. No me gustaría, a través de los medios de comunicación, y esto también importa a las empresas, a través de los micrófonos de Onda Cero, no me gustaría dar información sobre crispación política, que eso se traslade a la sociedad y a las empresas, y ese es otro mensaje que nosotros desde los medios nos estamos, bueno, pues encargando desde la responsabilidad que tenemos de decir que hay que entenderse, que los políticos, que las fuerzas políticas en nuestra comunidad y en España se tienen que entender, porque eso va a favorecer todo lo que estamos hablando. Y nada más. Gracias. Muy bien, Pilar. María, perdona, muchas gracias. Sí. Me quedo con una cosa que además no es que me haya gustado escuchártelo, pero que viene a refrendar que no solo las pequeñas empresas, las microempresas y los autónomos tenían la realidad del problema de la situación, porque una gran empresa como la que tú diriges en Extremadura se ha visto en la misma situación. Era la casuística de que no sabemos quiénes han pasado mejor este espacio de confinamiento. Si las empresas que han estado por decreto cerradas, o sea, porque no podían abrir, o las que en teoría tenían que abrir, o les exigíamos que abrir, pero por desgracia sus volúmenes de negocio, sus cifras de ingresos han bajado en cuantías que tú has calificado en el caso de Onda Cero del 60%, y yo más o menos lo que desde la Confederación tenemos de feedback es que en la mayoría de los casos ha superado el 85% de reducción de ingresos, por lo cual pensemos que eran actividades, que eran empresas que en teoría tenían los mismos gastos, como muy bien has relatado tú, pero sus cifras de negocio han descendido tremendamente y que van en la línea un poco de lo que Pilar antes, que era un ejemplo contrario. Pilar ha estado en ese nivel de empresa en el que ha estado en el medio, digo, porque pudiendo cerrar, porque tenía cobertura legal para cerrar, decidió coger una línea de negocio online, como es la teleformación, y en ese sentido, pues ha podido, pero como bien relataba ella, tan solo cubrir gastos. Con lo cual, algo también me vais a permitir ahora que intente defender las posiciones del mundo empresarial, a veces tan denostado, y desde la Confederación nuestra obligación es que eso que a veces se dice de la responsabilidad social empresarial, no hay que hacer grandes algaracas, ni hacer grandes eventos, ni grandes gestos para conseguirlo, porque la mayor responsabilidad social de las empresas es mantenerlas, mantener los puestos de trabajo, generarlos si es posible y atender además con todas sus obligaciones fiscales, de cotizaciones, de pagar a la hacienda pública, porque esa es la única manera de generar bienestar y sin duda alguna es lo que sabemos hacer. Bueno, ya si os parece vamos a pasar a la parte ya de preguntas. Tenéis los micros abiertos para intervenir con libertad cada una como quiera. Yo sí, antes de comenzar, voy a hacer una reflexión también para todas las personas que nos siguen acompañando del otro lado de la pantalla, es que comprobarán que el éxito y lo fácil que lo he tenido hoy, porque el éxito es total, hemos hecho un mix perfecto, yo creo, en cuanto a la personalidad, la capacidad de estas tres mujeres, pero además las distintas visiones que nos han dado desde su realidad personal, familiar, las tres madres, las tres con familia, algunas incluso esperando en estado de embarazo ya a punto de aportar otro ser vivo, que tan importante es también acudir a esa maternidad y ayudar para que las mujeres precisamente puedan tomar voluntariamente la decisión que quieran, pero quien la quiera tomar que pueda ser madre, porque es algo también que necesitamos la sociedad dentro de esa libertad que deben de tener. Y en esa línea, por lo tanto, pues todas las oportunidades, me quedo también con el mensaje optimista que he visto en el discurso de las tres, de que veis
que al final de lo mal que lo estamos pasando, de lo difícil que todavía y lo lejos que vemos esa luz, aunque es cierto que se empieza a atisbar. Ayer tuvimos uno de los muchos encuentros empresariales que estamos organizando, como es los encuentros de negocio en este club, y yo ya percibí un cambio. Pilar participó en él también y lo puede corroborar. Percibí un cambio del mes anterior a este, en que ya hay un optimismo, las personas tenían otra cara y realmente empezaban a ver, sin que por ello hayan retomado la normalidad ni mucho menos, pero piensan que vamos a salir de este y que ya empiezan a tener otra vez clientes, que empiezan a vender, que era lo que tú, María, trasladabas desde el punto de vista de que empiezas a notar, me imagino, que ya hay más anunciantes de los que ha habido en esta época, y Pilar hablaba también claramente de que ya como va a poder aperturar su formación también presencial, pues seguro que ya tiene inscripciones y tiene más allá. Por lo tanto, ese es un mensaje importante que debemos de calar, porque debemos de ser muy conscientes toda la sociedad, no solo el sector empresarial, de que para salir de esto tenemos que intentar todos retomar cuanto antes la normalidad en los hábitos de consumo, en las cosas que hacíamos habitualmente, sin que por ello olvidemos ni dejemos atrás lo que debe ser seguir con la seguridad y la higiene sanitaria que nos están recomendando para que evidentemente no volvamos a tener los desgraciados problemas de salud que hemos tenido en días pasados y que por suerte, como muy bien también comentabais antes las tres ponentes, parece que están cambiando a mejor. Por la parte ya entonces de preguntas, empiezo, si os parece, más o menos por el orden de intervención, si menoscabo que cualquiera de las tres podáis contestarlas de manera también colectiva o podáis apuntillar lo que estiméis oportuno. Hay una muy concreta que le trasladan a la consejera, que es sobre el tema de los planes de igualdad, que ella muy bien ha explicado, de la obligación que va a haber ya para irlos implantando de manera gradual, pero al final el tiempo vuela en las empresas ya en función de la dimensión que tienen, pero que eso es algo que está ya ahí. Y hay una empresa que está participando, una empresa FICA Consultora en concreto, que se dedica a la consultoría, al asesoramiento, a la responsabilidad social y también a elaborar e implementar planes de igualdad de las empresas. Pregunta a Isabel si hay previsto por parte de la Junta de Extremadura hacer una línea específica de ayuda para poder no solo elaborar, yo creo que lo importante aquí es implementar, porque ya ha habido antes, implementar estos planes de igualdad. Tú además has hablado y has dado pie a esta pregunta, has hablado en lo que tienes ya previsto hacer, que es algo fundamental y que efectivamente vas a tener todo el apoyo y lo vamos a trabajar a través del diálogo social, que es ese plan integral, esa estrategia realmente que es necesaria de una manera colectiva, como sociedad, para realmente acometer todas esas cuestiones. Preguntan también, cómo no, si el tema de los campamentos y de las medidas que hoy habéis aprobado fiscales, como es la bonificación en el tramo autonómico del IRPF por los gastos que se haya incurrido precisamente para este tipo de actividades en los menores, si piensas que con la cuantía que se ha aprobado es suficiente o realmente es una cantidad pues que no va a dar cobertura a la realidad que pueden tener las familias o no. Preguntan en líneas similares si realmente los campamentos, ya teniendo claro que público no lo va a haber, pero sí de alguna manera también se podrían fomentar pues actividades que estuvieran también sufragadas. Yo entiendo de tu intervención que eso se desprendía, aunque no haya los campamentos públicos, digamos, pero va a haber actividades alternativas más cercanas en el ámbito de las residencias que tenemos, en los pueblos, en las localidades pequeñas, las grandes, pero quiero que tú eso lo vayas todo respondiendo. Voy haciendo también todo el tema de por parte ya a Pilar, por ejemplo, le preguntan si ella, que ha comentado el gran efecto que ha tenido en los datos, que es una realidad, cuando se han conocido los datos de cómo se ha incrementado en Extremadura exponencialmente la formación de los trabajadores ocupados y que tú lo achacabas muy mucho a la teleformación, que un ejemplo muy claro es por lo que habéis apostado en tu empresa, si eso, ¿por qué no se podría implementar de una manera similar a lo que es la educación reglada, que en cambio se están refiriendo, me imagino, a la educación de los jóvenes, de lo que es los distintos procesos educativos, sea en ESO, sea en bachillerato, sea en la propia universidad, donde parece ser que en cambio las dificultades que están teniendo para poder hacer ese seguimiento no está siendo el mismo. También me gustaría que aclaraseis de alguna manera, pues sobre todo María y tú, Pilar, si realmente creéis que alguna ayuda directa y concreta para el consumo debería de focalizarse, para incentivar el consumo, debería de focalizarse
al consumidor directamente para que tuviera esa ayuda directa o a través de las empresas, dígase, para que fueseis vosotras la que pudierais bonificar o hacer algún tipo de ayuda vía bajada o de reducción del tipo impositivo del IVA plantean, alguna cuestión también de bonificaciones en el IRPF, de que se pudieran hacer justificaciones de este tipo, más en la línea de lo que han ido. En definitiva, muchas cuestiones que están ahí y que yo ya, si os parece, de momento cierro este primer paquete de medidas porque de hora vamos ya además un poco pillados y no me gustaría que eso sí nos sobrepasásemos la hora de las 2 porque tenemos un compromiso desde la Confederación Empresarial que es incentivar también a ese aperitivo, a esa cerveza que un viernes todo el mundo debe de retomar en los locales que están abriendo y que debemos de ayudarlos también por la vía del consumo. Por lo tanto, por el orden que queráis, si os parece, primero la consejera, que fue a la que le he empezado con las preguntas, y sin menoscabo de si habéis visto alguna más a través del chat que nos haya llegado y a mí se me haya podido escapar, pues la atendéis. Yo tengo también preguntas que nos han llegado a través de las personas que están siguiendo la webinar a través del canal YouTube y que nos están haciendo por nuestro correo electrónico, y si alguna viera realmente relevante o más interesante, os la añadiría a la finalización. Por lo tanto, Isa, si te parece, empiezas tú. Sí. Empiezo por lo que no me sé bien y por eso pedí el decreto, porque como estamos escribiendo decretos en tiempo real y aprobándolos, disculpad porque no me sé de memoria la base imponible. La base imponible inicial se ha incrementado con la propuesta que hizo el Grupo Parlamentario Ciudadano en esta mañana, ¿vale? Para que sean deducibles los gastos de no solo que contrates a una persona para el cuidado de hijos, sino que también las actividades lúdicas y de campamentos de verano, no todas es decir, con la oferta pública no se llega a todos los niños de Extremadura. Muchos papás y mamás, además que la oferta pública es progresiva, como entiendo que deben ser todo este tipo de cosas. No todas las familias pagan lo mismo cuando mandan a su hijo a un campamento de la Junta de Extremadura de los que oferta el Instituto de la Juventud. Siempre va en función de la renta, como entre otras cosas este gobierno entiende que tienen que ser este tipo de servicios públicos, ¿no? Progresivos en función de la capacidad de la unidad familiar. Ahí se va a desgravar todo. Si apuntamos al niño a un campamento urbano que hace el Ayuntamiento de Mérida, ese gasto también entra. Y ahora, en cuanto me lo pasen, porque se ha cambiado esta mañana, de ahí vemos que el Consejo de Gobierno en su reunión, es verdad que es una reunión deliberativa que decide y se ha cambiado de los primeros papeles que me pasaron ayer. Las bases imponibles precisamente ha sido una propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadano, porque este gobierno, y esto no está pasando en ninguna comunidad autónoma, por aquello de la crispación probablemente que decía como buena periodista María Ortiz, estamos hablando con los agentes sociales y económicos, pero también con las fuerzas políticas, todos los decretos, que ya son 11 los que lleva este gobierno aprobado, con motivo de tener que legislar por vía de urgencia y tomar medidas que den respuesta al COVID-19 a los extremeños y a las extremeñas. No vamos a hacer la campaña de verano normal que hace la Junta, pero claro, vamos a hacer una oferta pública con la ayuda de las dos diputaciones provinciales para que tengamos una especie de campamento, las han llamado urbanos, serían urbanos y rurales, en todos los municipios de la región. Va a ser una campaña de verano mixta, donde no solo vamos a hacer nuevas contrataciones, que sería evidentemente una contratación de un empleo juvenil por muy poco tiempo. Sé que esto no es una respuesta al problema estructural del paro juvenil. Me adelanto a las posibles críticas que pueden tener porque ya una lleva un tiempo en esta orilla de lo público y lo que estamos haciendo son medidas coyunturales que no dan respuesta a los problemas estructurales como también tenemos de desempleo juvenil. Hay una gran cantidad de jóvenes que están formados y especializados en el ocio y el tiempo libre en nuestra comunidad autónoma y de lo que se trata cuando digo un sistema mixto es que vamos a utilizar los recursos humanos que ya tenemos las tres administraciones. Les pongo un ejemplo. La Junta de Extremadura cuenta en el Instituto de la Juventud con 35 trabajadores y trabajadoras que están en los espacios de creación joven de Extremadura que hace 2 meses y medio están cerrados. La Junta de Extremadura, junto con las diputaciones, cuenta con más de 300 dinamizadores juveniles que pagamos entre las diputaciones y la Junta que están en las mancomunidades, dinamizadores deportivos. Vamos a hacer una especie de equipos comarcales contando con los recursos humanos que ya teníamos y redoblando ese esfuerzo de personal que ya teníamos con nuevas contrataciones para lo que vamos a poner los recursos disponibles que teníamos. Donde la Junta de Extremadura destinaba 200.000 euros a su programa anual,
ahora de campamentos de verano, ahora voy a destinar 600.000 euros y estoy a la espera de poder cerrar con las diputaciones a ver si somos capaces de llegar a ese 1.000.000 de euros para nuevas contrataciones que vendrían a redoblar los esfuerzos. Muchas veces, cuando yo me leo los decretos o tienes que buscar baremos que te permitan un equilibrio a la hora de que el dinero público tenga una inversión equitativa y justa, nos fijamos en la población. A mí no me vale la población para engrasar esta oferta de ocio que vamos a hacer, porque yo me puedo encontrar que Arroyo de San Serván, que es bastante más chico que Calamonte, tenga más niños que Calamonte. Lo que quiero decirles es que vamos a distribuir los monitores de ocio y tiempo libre en función de la población infantil y juvenil. ¿Las grandes ciudades están dentro de este programa? No, porque las grandes ciudades tienen recursos disponibles para poder contratar ellos directamente a su propio personal. Lo que sí va a hacer la Junta de Extremadura es que tanto la programación de actividades basadas en la idoneidad de las actividades que se pueden realizar por grupos de edad, con la gente que sabe de estas cosas y que están y llevan muchos años trabajando en el Instituto de la Juventud, así como todo el material de la campaña, lo va a disponer la Junta de Extremadura también para las grandes ciudades. Pero la contratación de los monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, entendemos que las grandes ciudades tienen capacidad por sí mismas y no los pequeños municipios. Yo veo un problema añadido en todo esto y como mientras que estaban también interviniendo las compañeras he podido leer el chat, una señora que se llama Maricruz decía, las piscinas están cerradas. Este es un problema añadido porque la gente que somos de pueblo sabemos que la piscina en el pueblo es la oferta que llena las horas principales del día, que no la llena solo para quienes tenemos hijos, sino que muchísimas mujeres, digo mujeres porque son al final las que van, muchísimas mujeres mayores que van a la aquagym, que van a la gimnasia, como ellas dicen, en la piscina. Quiero deciros, es un problema añadido. Legítimamente muchos ayuntamientos y muchos alcaldes en estos momentos están tomando ya la decisión de cerrar las piscinas. Mi opinión, que es una opinión particular, pero que puedo hacerla hoy también como opinión institucional, es que quizás es pronto todavía. Es decir, estamos en la primera semana de la fase 2. A lo mejor tenemos que esperarnos un poco para ver. Yo antes hablaba con Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, que me decía esta mañana que él está viendo cómo sí abrir las piscinas y cómo tomar medidas. Todavía es pronto para decir tajantemente que sí o que no, siendo legítimas en base a la autonomía local y municipal las decisiones que han tomado algunos alcaldes. Pero es verdad que por mucho que el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Junta, ofrezca en todos los pueblos de la región de 9 a 1, a 1:30, como mucho a 2 de la tarde, actividades que hagamos con los niños y las niñas, con los muchachos de los pueblos, tú tienes luego las horas centrales de calor, que si las piscinas abiertas, es decir, este va a ser un verano diferente. Y no tenemos capacidad de dar una respuesta para llenar todo ese ocio y todas esas horas del día que si las piscinas abiertas en los pueblos no tendríamos. Esto probablemente va a derivar en otros factores de riesgo que también como administración tendremos que estudiar de la mano conjunta de los ayuntamientos. Si no hay baños en las piscinas, habrá baños en otras zonas de baño, lo que habrá también que incrementar la seguridad. Estoy hablando de los pantanos, estoy hablando de las piscinas naturales, es decir, estamos ante una situación totalmente nueva y podemos encontrar una solución puntual a un problema que no está exento de que tenga otras derivadas, como esto que estoy diciendo. Ahora vamos a ofertar que tengamos esos cursos por las mañanas, esos talleres, ese ocio en los muchachos, pero si no están abiertas las piscinas, pues la gente se irá a bañar a otro sitio, porque la gente podrá salir de su casa. Lo que quiero deciros es que esto nadie tenemos ni todas las recetas ni todas las respuestas. Cuando hablamos de medidas de conciliación y la necesidad de que acompañemos a la empresa, como decía Pilar Coslada, y lo acompaño de la pregunta que me hacían también por los planes de igualdad, si lo vamos a incentivar o no. Yo he estado viendo de cara a esto que íbamos a compartir en este webinar, cómo están las medidas que ya tiene la Junta de Extremadura destinadas a la conciliación. Las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar personal que están abiertas hasta el 2 de octubre del 2020, pues hasta el momento se han solicitado 566 en toda la región. Esas medidas están hace un montón de años en la Junta de Extremadura. Medidas de la conciliación que tiene 3 programas. El programa que ayuda para facilitar el mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo de embarazo, baja maternal, adopción. Esto existe ya, esto no se pide. Y yo puedo decir que esto se pide en una cifra, es decir, son programas que no ejecutan todo el presupuesto del que se dispone, que probablemente el presupuesto inicial que se dispone
sea ya a bote pronto insuficiente. Digo, si estamos hablando de las cifras reales del problema de conciliación y corresponsabilidad que tenemos en la región, con las cifras reales. Pero como era insuficiente eso, en el año 2017 se pusieron en marcha unos nuevos programas con subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo, porque como tenemos un mercado laboral como el que tenemos en Extremadura, donde las mujeres están en sectores muy segregados, en ocupaciones muy vinculadas al cuidado, éramos conscientes de que teníamos que incentivar otro tipo de empleo y para no encasillar a las mujeres, pues no sé cuántos hombres hay trabajando en la ayuda a domicilio en la región, me imagino que muy poco, sin tener el dato real y concreto de la ayuda a domicilio que se presta en todos los municipios de Extremadura. Pues este otro programa que quería incentivar y promover la contratación indefinida de mujeres en empleo que podíamos llamar masculinizado, pues en el 2019 ha tenido 6 solicitudes. Entonces, quizás estamos en el momento, y es lo que estamos haciendo, y he podido hablar con mi compañera, la consejera de Empleo, que es la consejería donde se estructuran y donde están metidas estas ayudas, a lo mejor no estamos acertando con las medidas que estamos poniendo, a lo mejor no las estamos publicitando bien, o a lo mejor tenemos que ser conscientes que ayudas que vayan por la vía de incentivar con dinero público, subvencionar y acompañar, no van a cambiar un modelo social que tenemos que cambiar muy poco a poco y una cuestión cultural que está muy arraigada en cómo es nuestra estructura social y familiar, que es absolutamente injusta y contra la que tenemos que poner para eliminarla y derribarla medidas de acompañamiento de políticas públicas como las que estoy diciendo, pero que están las ayudas y no se piden. Sí, porque hay gente que me decía estos días, pero el plan de conciliación sobre el que estáis trabajando en la Junta, ¿por qué no se ayuda a que se subvencione? Digo, pues esas ayudas están. Entonces, es muy probable, por entonar también un mea culpa, o que no sabemos, Javier, a lo mejor hacer llegar bien a los empresarios este tipo de ayudas que existen en la administración, al conjunto de la ciudadanía, es decir, cualquier familia que contrate a una persona, normalmente mujer, porque ya sabemos cómo está el ámbito de los cuidados, para cuidar a los niños, esa contratación que yo pudiera hacer para que una persona viniera a mi casa a cuidar de mis hijos por la tarde, tiene también un acompañamiento de ayuda pública y se piden en unas cantidades muy para la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, con la pregunta que me hacían de si vamos a incentivar los programas vamos a incentivar y acompañar de alguna manera con alguna ayuda pública de acompañamiento que se ponga en marcha esta obligatoriedad que ya existe de los planes de igualdad en las empresas. Lo haremos, pero me basaba en esas otras ayudas que ya existen para decirles que con eso no vamos a paliar el problema que tenemos, porque esto pues se tendrá que ir cambiando muy poquito a poco porque es un sistema que está muy arraigado y sobre el que hay también muchas resistencias casi culturales para que cambien, ¿no? Y por ahí están partidas en el presupuesto público que no se ejecutan anualmente con medidas encaminadas a este problema sobre el que ahora hablamos más y que el COVID nos ha obligado a poner en la agenda pública y en la agenda social y de los medios de comunicación. No tengo todavía determinado ni con qué cuantía ni cómo lo haremos, pero soy consciente de que tenemos que incentivar, como ya se incentiva a otros problemas que tienen las empresas, como puede ser, por ejemplo, el relevo de la empresa familiar, que también tiene pequeñas ayudas por parte de la Administración y en ese sentido iremos. Estas ayudas, por ejemplo, que les digo, que por razón de portavoz me lo sé, porque estas son unas ayudas de la Consejería de Rafa España, para todo el trámite administrativo y burocrático de notarías y tal que hay que hacer para el cambio de los padres a los hijos de la empresa familiar. Casi un 70% de la empresa familiar, cuando tiene que afrontar una situación de relevo, muere en Extremadura. Era notorio que había que incentivar ese cambio con ayudas públicas. Pues haremos lo mismo y las ayudas irán en esa misma índole comparándolas con estas otras que ya existen de la empresa familiar. ¿Eso quiere decir que todas las empresas de Extremadura se van a animar porque demos una pequeña ayuda de a lo mejor una empresa de género que pueda hacerle el diagnóstico y tal? Pues no, esto tiene que ver mucho con esto y esto no lo cambian los decretos de la Junta de Extremadura ni los reales decretos del Gobierno de España. No sé si daba por contestadas las cuestiones que me hacía Javier. Muy bien, muchas gracias, consejera. Es cierto que eso no es la causa última ni va a ser el acicate, pero sí siempre es una ayudita y una palanca. Es cierto que en otros programas, si se sabe enfocar bien, pues puede ayudar para animar por lo menos, para animar.
Pilar, María, ¿cuál de las dos de las cuestiones que os he planteado? A ver, yo hilando con lo que estaba diciendo ahora con los planes de igualdad, en el estudio que se hizo el año pasado desde la CREX, de cómo estábamos en ese sentido en Extremadura, las empresas implantando planes de igualdad, la verdad es que había un dato que era pésimo porque había un porcentaje bajísimo de empresas que habían implantado un plan de igualdad, pero en ese diagnóstico, en ese estudio que se realizó, sí se detectó que había empresas que estaban ya tomando medidas en materia de igualdad, pero no eran conscientes. O sea, que esa mentalidad está cambiando. O sea, que desde las empresas se están tomando medidas ya teniendo en cuenta el papel de la mujer, el papel del hombre y aplicándolas, pero no son conscientes. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones eso ya es ponerlo sobre el papel y seguramente, estoy completamente segura que muchísimas empresas que no tienen implantado un plan de igualdad lo están cumpliendo, ¿no? Por adelantado. Yo con la pregunta que me hacían con respecto a la formación, ¿por qué sí la formación no reglada, por qué no la formación reglada? Yo creo que atiende a sanidad, o sea, a cumplir con las normas que nos está marcando sanidad. Yo, por ejemplo, en mi centro de formación privado tengo unas salas que me permiten mantener la distancia entre alumno y alumno de 2 metros y entiendo que los colegios hoy en día, la mayoría de ellos por lo menos, no van a poder en un aula con 30 alumnos, que creo que suele rondar sobre 28, 35 alumnos que tienen en un aula muy grande, tendría que ser esa sala para que los alumnos estuvieran separados esos metros y bueno, y que se cumpliera con todas las medidas de seguridad para que no haya nuevos contagios, ¿no? Que es lo que yo creo. Y creo que obedece a eso, esa discriminación ahora mismo, el que no se pueda comenzar con la formación reglada. Y bueno, con la tercera pregunta, la de incentivar el consumo a través de las empresas o a través del consumidor, creo que tiene que ser a través de los dos. Habrá que incentivar el consumo, porque bueno, hablamos consumo de todo tipo, ¿no? Entonces, pues habrá que ayudar que a lo mejor se compre en el comercio local, pues a través de ayudas al consumidor o a lo mejor ayudas de políticas de descuentos a través de los propios comercios, pero yo creo que la principal ayuda que se puede hacer para que se consuma es la ayuda al empleo. La persona que tiene un sueldo, tiene una nómina y la cobra a final de mes, va y consume. Entonces, yo creo que a las empresas, a todas, independientemente del sector en el que estemos, nos ayudan, sí, nos ayudan a contratar, porque entonces vamos a tener personas con un poder adquisitivo que lógicamente van a consumir. Y ya, termino con esto. Bueno, yo no me quiero extender mucho por lo que decía Javier del tiempo y demás. La oferta pública que plantea la consejera portavoz creo que es absolutamente necesaria. No lo es todo, pero qué duda cabe que va a ayudar muchísimo. Sobre todo yo lo veo desde el punto de vista de retomar la actividad laboral, de movilizar la actividad económica, no solamente de las empresas por la activación y la activación del consumo, sino también la recaudación de la administración, ¿no? que tan necesitada está de ello. Las medidas, de verdad, que escuchar que ha habido peticiones, 546 peticiones de tema de medida de conciliación y que no se ejecuta el presupuesto, es decir, que no se gasta el presupuesto que hay destinado a las medidas, realmente, no sé, yo desde mi visión de profesional de la comunicación en todos los sentidos y la comunicación también de empresas y de marca, es que hay que darlo a conocer. Es que hay que dar a conocer estas medidas para que la gente pueda solicitarlas, porque como bien dice la consejera portavoz, es que extraña, ella no lo ha dicho, pero ha dicho 546, muy pocas en las circunstancias en las que estamos. Probablemente es que la gente no sepa que existen y sería realmente, bueno, pues muy, muy triste. Con respecto a lo de rellenar el tiempo, si no se abren las piscinas, que la gente escuche la radio, que tampoco eso está fenomenal. A ver, un pequeño chascarrillo. Y luego una pregunta que me trasladan desde el chat es Candelaria Carrera, que es la responsable federal del área de la mujer de ATA, que dice que no le ha quedado claro si se va a establecer un protocolo sanitario para los campamentos urbanos.
Los campamentos urbanos son absolutamente necesarios, lo que decimos, pues, para que se empiece a mover todo, en fin, pues se pueda trabajar, pero preocupa mucho la salud de los hijos que van a esos campamentos. Entonces, esa es la pregunta que lógicamente no era para mí, pero veo que si la puede contestar Isabel, pues genial. Sí, así haces de periodista también. Eso, Javier, te estoy quitando el puesto. Sí, pues le mando un saludo y un beso a Candelaria. Sí, lo que decía es que tanto para lo que nosotros vamos a hacer con los pueblos, como lo que nosotros como autoridades competentes en comunidades autónomas tenemos que autorizar para iniciativas privadas de ocio, estamos pendientes de que la propuesta que ha hecho el INJUVE es el Instituto de la Juventud de España, el organismo de políticas de juventud a nivel nacional, le ha hecho una propuesta. La semana pasada estuvieron reunidas la directora del Instituto de la Juventud de España con todos los directores de los institutos de las comunidades autónomas, y esa propuesta se ha mandado al Ministerio de Sanidad. Como todo, como por ejemplo en el Ministerio de Cultura para los espectáculos culturales tiene que adaptar un protocolo. Pues aquí lo mismo. En el momento que el Ministerio de Sanidad dé el ok a lo que ha propuesto Juventud del Ministerio, las comunidades autónomas lo adaptamos y nosotros sacaremos desde una guía y evidentemente informaremos de qué se puede o no autorizar, porque hay también muchas empresas que se dedican al ocio en Extremadura. Me imagino que a Candelaria y a su organización ATA le habrá llegado muchas pequeñas empresas que se dedican al ocio que no saben si pueden ir articulando los campamentos privados o no. Que se van a poder hacer seguro. Lo que no sabemos todavía son las medidas de seguridad sanitaria. Eso en cuanto esté, lo más práctico es que nosotros desde Junta de Extremadura, Instituto de la Juventud, saquemos una guía que podemos hacer llegar también a través de las organizaciones empresariales y de autónomos para que les llegue a todo el mundo, además de anunciarlo públicamente y todo eso. Pero tenemos que autorizar, si se quiere, hay un decreto de acampadas en la región y hay toda una regulación en base a la actividad del ocio y el tiempo libre, y somos nosotros los competentes en autorizar que se hagan esas actividades. Bueno, ya si os parece, porque estamos en esa hora ya maléfica de las 2:01, todavía he de deciros que hemos tenido el foro más fiel de todos los que hasta ahora hemos celebrado de webinar, porque normalmente el foro alcanza su tope máximo y luego van ya saliéndose del mismo por cuestión ya de cuando va avanzando la hora, y en esta ocasión siguen muchas personas ahí todavía conectadas, y tan solo dos cosas que no quería dejarme en el tintero. Una, porque lo ha dicho María en su intervención, lo de las dirigentes mujeres que han gestionado mejor la crisis. Yo, María, no sé si alguna vez me lo has escuchado cuando compartimos micrófonos, no creo en las casualidades, creo en las causalidades, sobre todo en todas esas cuestiones. Y luego, otra cuestión que sí os quería poner brevemente, un apunte, a las 3. El teletrabajo dicen que ha venido para quedarse, evidentemente, en aquellas actividades que se pueden hacer, porque hay muchos trabajos que es imposible hacerlos desde casa. Pero me han reportado en estos días de confinamiento tanto empresas, empresarias, autónomos, autónomas y también trabajadores que coinciden en mi círculo, de que sobre todo las mujeres había muchas que no querían lo del teletrabajo porque decían que no salían entonces de lo de siempre, que seguían con la carga de ama de casa y encima trabajando las horas en las que por lo menos salen de su domicilio, van al trabajo, se relacionan con otras personas, que era algo que Pilar es una de las personas que lo ha reflejado también de sus trabajadoras que se lo decían cuando estaban en teletrabajo. ¿Creéis que realmente el teletrabajo focalizado en mujeres puede ser un problema y un retroceso de cara a la corresponsabilidad que todos, yo creo, sinceramente tenemos asumido desde el punto de vista intelectual? Otra cosa es que no lo practiquemos y ahí asumo como hombre la responsabilidad y la culpa que tenemos en ello. Yo creo que sí, bueno, ya lo he dicho antes. Yo opino que lo primero, la persona tiene que estar preparada para el teletrabajo. Tiene que ser consciente de que se va a tener que levantar y que va a cambiar su hábito. No va a salir de casa para ir a trabajar. Y se tiene que poner a trabajar y tiene que rendir las horas que rinde en su puesto habitual. Con lo cual, y eso no es fácil. Entonces, creo que es complicado. Y luego, además, si esa persona es la que se encarga, hombre o mujer, de las tareas domésticas, también lo va a tener difícil. Porque a mí, lo reconozco aquí, si un sábado estoy trabajando en mi casa, yo no suelo teletrabajar, yo trabajo siempre en mi puesto de trabajo. Pero si a lo mejor un sábado estoy haciendo cualquier cosa y me acuerdo que tengo que poner una lavadora, me levanto y la pongo. Si no la ha puesto nadie en casa ese día. Entonces, yo considero que es complicado, es difícil. Yo creo que no es tan fácil como decir, venga, todo el mundo a teletrabajar. No.
perdón, lo primero es que hay personas que no son capaces de teletrabajar y que cualquier cosa les distrae. A lo mejor hay que habilitar una zona para ese teletrabajo y si nos lo dicen expertos podemos hacerlo así, ¿no? Pero para mí yo lo veo bastante complicado y sí es cierto en esa última pregunta que podemos dar un paso atrás. Yo quería, Javier, porque me sabía mal no contestar a la persona que preguntó por el tema de las deducciones fiscales, perdonarme porque hasta ahora no me lo han pasado porque Sí, he sí, por estado supuesto. fuera de aquí del despacho y no lo tenía. Las familias se van a poder deducir, digo en el decreto que ha aprobado hoy la Junta de Extremadura, un 10% de las cantidades satisfechas por el cuidado de menores hasta un máximo de 400 euros. Los supuestos incluyen la contratación de empleados del hogar para su cuidado o la realización de actividades en centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares autorizados por la Administración autonómica o local competente. Esta deducción está sujeta a los requisitos de base imponible que no excedan de 28.000 euros en tributación individual o 45.000 euros en tributación conjunta que se justifique debidamente. Estas últimas cantidades son las que finalmente se incrementaron con la propuesta que nos hacía el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y para cerrar con esta pregunta de final que nos invitaba, todas podemos hacer una reflexión respecto de una óptica personal, ¿no? Yo desde mi óptica personal, más allá de mi condición de consejera del Gobierno autonómico, yo estoy mucho más cansada de lo que habitualmente lo estoy, con toda la asunción de responsabilidades familiares e institucionales que tengo. Porque esto, además de tener una dimensión individual que nos hace retroceder, tiene una dimensión respecto del trabajo femenino muy, muy, muy preocupante. Y esa reflexión también tenemos que hacerla. Los datos de paro registrado que tenemos, que sabemos que son muy estacionales, no son concluyentes todavía. Tanto los del paro registrado del mes de marzo como del mes de abril, ahora veremos los del mes de mayo, porque como el paro femenino en Extremadura y en España siempre es superior al paro masculino, pues ahí se va camuflando, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la red de servicios de ayuda que afortunadamente puedo contratar para el desempeño de mi vida familiar, con mi marido, tengo un hijo y ahora voy a tener una hija, todas las personas que realizan esos trabajos que yo tengo contratados, el comedor donde come mi hijo es una cooperativa de mujeres que tiene una guardería en Mérida, por poner un ejemplo. La empresa de limpieza que yo tengo contratada es una señora la que viene a mi domicilio a través de esta empresa. Quiero deciros, esto tiene una dimensión en el empleo femenino, que sabemos que son sectores vinculados a los cuidados, a la limpieza y a todo este tipo de cosas, pero es que también tenemos muchas mujeres en el mercado laboral en Extremadura sin cualificación y que habían encontrado en todo lo que tenía que ver con la ley de la dependencia, con los cuidados, con el sector servicios de limpieza, pues una oportunidad para el empleo, con muchas mejoras que todavía tendríamos que discutir en otro panel aparte, pero que además de la dimensión, que soy muy pesada con esto, pero que cuando mujeres con distintas responsabilidades estamos en un panel como este, hablando de estas cuestiones, está bien que metamos la licencia individual y personal, la podemos meter. Yo me encuentro, no porque mi embarazo de 7 meses, me encuentro mucho más cansada que hace unos meses porque el ritmo se ha multiplicado porque todas las ayudas que tenemos no las hemos tenido para cuidar a nuestros hijos, para estar bien en nuestras casas, para lo que sea. Pero tenemos que ver siempre la dimensión colectiva de cómo la mujer va a perder todos esos empleos si el teletrabajo no se regula bien regulado, para que podamos seguir haciendo otras cosas y para que vaya en base a ese cambio cultural de que el teletrabajo no tiene que ser para trabajar más horas, sino para que esas otras horas podamos estar haciendo otras cosas que también tienen que ver con el consumo, con salir de casa, con ir a sitios y, en definitiva, con mejorar también la economía, ¿no? Así que, bueno, esa reflexión final y gracias por todas las aportaciones de esta mañana. María. Sí, bueno, a la pregunta que planteas, Javier, en mi opinión, el teletrabajo no tiene por qué ser igual al retroceso en la independencia de la mujer, en la igualdad. Yo creo que no tiene por qué ser igual a ese retroceso. La independencia o llegar a esa igualdad real que nosotras queremos tiene que ver con la independencia económica y con la estructura educativa, la estructura social, la estructura sobre todo educativa, para cambiar esos roles que decíamos antes.
a mí no me importa, yo lo estoy haciendo, yo he hecho teletrabajo también, y a mí no, vamos, si tengo que poner una lavadora, que la pongo encantada de la vida, si tengo más tiempo ahora para poner la lavadora, si cuando estoy en la oficina es cuando se me acumula todo, para el fin de semana, si es que no hay otra persona en mi casa que lo haga, ¿no? Entonces, fundamental no es el teletrabajo, fundamental es lo que estamos diciendo, mantener esos puestos de trabajo de las mujeres, esas empresas creadas por mujeres, poder sacar cada vez más a mujeres del desempleo, que si luego tienen que hacer teletrabajo, si yo creo que el teletrabajo lo que nos da es más tiempo para todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya que estamos hablando de casos personales, y bueno, y aquí de la empresa en estos momentos que dirijo en Extremadura, teniendo un territorio tan amplio como tenemos, tan vasto y extenso y tan maravilloso como tenemos, pues yo tengo que trasladarme en coche a las oficinas de Mérida, a la radio en Mérida, a la radio en Cáceres, a la radio en Plasencia, a la radio en Navalmoral, en Herrera del Duque. Bueno, pues yo una conferencia bien por Zoom, como estamos haciendo, o bien por Teams, que también que sobre todo nosotros lo estamos haciendo por esa plataforma, la cantidad de tiempo que me va a ahorrar. Y no digamos ir a Madrid, que hay que hacerlo en coche, porque es más práctico para todos nosotros, ¿no? Me va a ahorrar mucho tiempo. Ese tiempo que es el que decía Isabel, que es importante para hacer otras cosas, para ser más productiva, si lo que queremos es ser más productiva con ese tiempo, o para dedicárselo a nuestra familia, o para no hacer nada, para leer un libro. Es que si es cuestión de ahorrarse tiempo, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Ahora, dedicar el tiempo del trabajo a otras cosas y al final estar doblemente cansada porque estás atendiendo a cosas y luego la empresa sufre la no productividad. Yo entiendo que tú un programa de radio lo puedes hacer perfectamente como hemos hecho esta videoconferencia, pero a lo mejor si tú necesitas una persona concentrada totalmente porque te está haciendo un proyecto que tienes que presentar pasado mañana y se levanta 7 veces porque además lo reconocen, ¿eh? A mí mi personal me lo ha reconocido. No es lo mismo estar trabajando aquí, que sé que vengo a trabajar, que a lo mejor es un cambio de mentalidad, que además es una de las cosas que creo que ahora tenemos que gestionar el cambio, porque ahora nos van a cambiar muchísimas cosas, no solamente esta. Pero a mí mi personal será porque aquí estamos acostumbrados a que entra la gente, entran los alumnos en el aula, nos saludan, les invitamos a un café, no sé qué. O sea, hacemos una serie de actividades que entran dentro de nuestro trabajo. Por eso, hay trabajos que yo creo que sí pueden ser. Imagínate un informático que está programando, pues eso seguro que sí. Ahora, creo que hay funciones que no pueden extrapolarse de una manera, o sea, no se puede sustituir el teletrabajo por el trabajo presencial. En otros tantos, a lo mejor sí. Bueno, no llegamos a las señales horarias, María, porque aquí no las tenemos, pero yo creo que ya debemos de dar por concluido esto, como decíamos antes. Os agradezco en nombre de todo el colectivo empresarial al que representa la Confederación Empresarial vuestra participación, vuestra empatía desde los distintos enfoques personales y profesionales que tenéis cada una de vosotras. Os deseo lo mejor, agradezco a todas las participantes y a todos los participantes que hemos tenido ahí detrás de la pantalla también que estén un día más. Les emplazo para el viernes próximo, que tendremos a la misma hora, a las 12:30, la nueva webinar. El tema ya lo confirmaremos una vez que tengamos cerrado con los panelistas o panelistas. El lunes cerraremos ya realmente la agenda para ese viernes a las 12:30 próximo y me vais a permitir que, como siempre hago, yo dé las gracias a todos, a todas, y que permita que cierre en este caso la representación institucional, que es la representante de todos los extremeños hoy, de todas las extremeñas, que es la consejera de Igualdad y Empleo, y nos lance un rápido mensaje y ella despida esta jornada. Bueno, muchas gracias, no sabía. Yo ya puse por ahí por el chat, por despedirnos de la gente, que muchas gracias y un beso, que, en fin, que yo creo que lo más importante es eso, que las crisis nos ayudan a valorar cosas muy esenciales sobre las que ya habíamos perdido cierta perspectiva de su gran valor, y creo que esta crisis nos tiene que hacer mejores. Confío en que, a mí no me gusta mucho decirlo de la clase política, ¿no? Pero confío que a la clase política también nos haga mejores y seamos capaces de, creo que en Extremadura ya conocen al presidente Fernández Vara, su talante dialogante y conciliador, a pesar de algunas veces recibir palabras duras y ciertas broncas, pero creo que aquí estamos siendo capaces de mantener cierto clima de respeto y de entendimiento, y al final esto no se trata de nosotros ni de las cosas que nos digamos, se trata de los extremeños
y tiene que venir un nuevo tiempo que sea siempre mejor para Extremadura. Una tierra a la que nadie le ha regalado nada y en la que mucha gente está arrimando cada día el hombro, como Javier, como vosotras, Pilar y María, y como mucha de la gente que ha estado participando aquí. Y al final, si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, este será un engranaje perfecto para que de una vez por todas pues esta crisis sea una oportunidad y un impulso para Extremadura. Creo que siendo realistas de las dificultades y debilidades que tenemos, pero también con esa ambición que a veces nos ha faltado también un poco a los extremeños de querer transformar esto en un trampolín, en una oportunidad que nos haga mejores. Hoy hay una buena noticia, habrá gustos para todos. Creo que es muy importante esa renta mínima de la que nos habíamos hecho cargo algunas administraciones autonómicas que hoy ha aprobado el Gobierno de España. Creo que va a ser importante también para nuestra tierra, para mucha gente, y de lo que se trata es de eso, de que nadie se quede atrás, de que todo el mundo tenga los recursos mínimos que les permita vivir con dignidad, y eso hará que todo el mundo pueda salir, que todo el mundo pueda entrar, que vamos a reactivar la economía, a consumir, a salir a comprar, a entrar, en definitiva, a mantener los puestos de trabajo, que es lo que hace al final que las personas sean libres, ¿no? Y en eso estamos trabajando, con errores probablemente, pero les aseguro que estamos, y Javier lo sabe, el Consejo de Gobierno se reúne 3 veces a la semana desde que está esta crisis, y estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos y dejándonos la piel para que esta crisis no nos lleve por delante y no se lleve a los extremeños por delante. Muchas gracias. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, salud y ánimo. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias a todos. En la Confederación Regional Empresarial Extremeña renovamos nuestra imagen. Renovamos también nuestro compromiso con las empresas y los autónomos de Extremadura. El centro de nuestra nueva imagen es la E, de empresario, nuestra razón de ser, nuestro vínculo con el tejido productivo. Alrededor de los empresarios, la C que envuelve el núcleo, la C de confederación, de unión de sectores y territorios alrededor de un proyecto común, la C de confianza, compromiso, concertación, cooperación, de los valores que nos unen, de la fuerza de esa unión. Y por supuesto, mantenemos la vinculación con nuestra tierra. Los colores verde, blanco y negro, porque los empresarios somos Extremadura, somos raíz y fruto. Una nueva imagen, una promesa renovada acorde con los nuevos tiempos. CRES es tu fuerza y tú eres la nuestra.